Bienvenidos al avance del capítulo 41 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Roberto, enojado, le pregunta a Karina si acaso su llamada fue una distracción para su investigación. Karina se pone nerviosa al ver que la descubrió, pero rápidamente le aclara que se trataba de su hija. Roberto le pregunta por qué no le avisó enseguida que era una falsa alarma, a lo que Karina le responde que en ese momento estaba asustada y no sabía qué hacer. A su vez, Roberto le manifiesta que estaba en un trabajo muy importante. Karina le pregunta cómo iba a saberlo ella. Roberto le responde que, obviamente, alguien se lo dijo. Karina, inquieta, le pide perdón por llamar al padre de su hija sobre un presunto secuestro. Por otro lado, los hombres de Enrique le dicen que el cuerpo no puede salir completo. Germán asume que sería muy sospechoso que alguien los viera. Memo le expresa que pueden usar su mesa para cortarlo. Enrique interviene y les ordena que se lleven el cuerpo a un lugar donde parezca conveniente. El hombre le pregunta si acaso no quería que el Greñas desapareciera. Enrique le responde que lo único que quiere es que sepan que el Greñas está muerto. A su vez, Germán le menciona a Enrique que su decisión es peligrosa. Enrique le pide que no se preocupe, ya que Francisco tiene un amigo forense y dijo que puede acomodar el expediente a su conveniencia. Memo le sugiere decir que el frijol encontró a El Greñas y acabó con él por venganza. Enrique lo felicita y exclama que si el cuerpo aparece, la familia Saldaña quedará más tranquila, y con la entrevista que grabó Elena, la opinión pública pensará que con la muerte del Greñas se hizo justicia. Del mismo modo, Germán le solicita a Memo que se deshaga del arma. Memo está de acuerdo y se retira. Germán, sorprendido, le dice a Enrique que Memo está muy tranquilo. Enrique le afirma que si Memo se hubiera acobardado, esta escena sería distinta. También aprovecha para agradecerle por su ayuda. Germán le comenta que cuando habló con él, lo escuchó bastante alterado y por eso supuso que algo estaba pasando. A su vez, Enrique le pide que se apresuren a sacar el cuerpo, dado que el fiscal Furia podría volver. Al mismo tiempo, Roberto le dice a Karina que en su celular debe tener el número de los tipos. Karina le responde que no, ya que en la pantalla decía número desconocido. Roberto le pregunta desde cuándo contesta llamadas desconocidas. Karina le pide que entienda que estaba muy nerviosa. Además, ella lo llamó porque quería su apoyo en vez de estar interrogándola como si fuera un policía. Al rato, Roberto recibe un mensaje de Luciana diciendo que se vean en la cafetería porque tiene algo muy importante que decirle. Después de eso, Roberto le hace saber a Karina que la estará investigando por su bien y por el de su hija. Más tarde, Enrique va donde Mariana y le asegura que todo estará bien. Esta, bastante traumada, le menciona que Memo acabó con un hombre con el arma que tenía en su cuarto. Enrique le dice que, en realidad, Memo es muy valiente porque acabó con ese hombre para salvarlos. A su vez, Mariana le menciona que tiene algo importante que contarle. Enrique le pregunta qué pasa. En ese momento aparece Memo diciéndole a su madre que ya le trajo los analgésicos. Enrique se levanta y le agradece a Memo por salvarle la vida, y lo abraza. Memo se conmueve muchísimo y lo abraza fuerte. Por otra parte, Elena le hace saber a Susi que la cuna para su bebé quedó muy bien. Susi le pregunta por qué la colocaron en su cuarto. Omar le dice que igual pueden cambiarla. Asimismo, Elena le expresa que ellos no esperaban que se iba a mejorar tan rápido. Además, le aclara que esto lo hicieron pensando en ayudarla. En ese momento, Omar recibe un mensaje de su hijo, por lo que abre el enlace y se encuentra con el video de Elena pidiendo que la ayuden a dar con el paradero del Greñas y el frijol. Más tarde, Roberto se molesta con Karina por haber ayudado a que Enrique y su gente se escaparan. Al rato, recibe una llamada de Quirino, por lo que le contesta y le pregunta si sacó la orden para interrogar a Memo. Quirino le responde que, desafortunadamente, el juez no le dio la orden por falta de pruebas. Omar, enojado, le aclara a Elena que ir con Enrique no va a solucionar nada. Elena le recuerda que él los ayudó a salvar a su nieto, además ella tampoco tiene que pedirle permiso. Omar le aclara que está echando todo a perder,
porque van a empezar a hablar cuando vean el comercial que hizo con Enrique. Elena le explica que ella esperaba que alguien les avisara dónde podrían estar los delincuentes. Susie interviene y les pide que se calmen. Elena le aclara que este es un asunto solo de Omar y ella. Susie le manifiesta que sus problemas le afectan a ella y a su hijo. Elena le sugiere que entonces ruegue para que atrapen a los delincuentes y así puedan hacer la justicia que su hijo se merece. Sin embargo, siente que se pusieron de acuerdo para estar en su contra. Asimismo, le pregunta a Omar si se le olvidó qué día es hoy. Omar le responde que, obviamente, hoy se cumple un mes de lo que pasó. Elena, enojada, le expresa que, al parecer, sí se le olvidó, y se marcha. Susie decide seguirla, pero Omar la detiene y le aclara que Elena está muy desconcertada, y que por eso piensa decirle la verdad. Susie le implora que no lo haga. Omar le dice que es necesario, para que Elena no le venda el alma a Enrique y no termine como él. Por otro lado, Inés le encarga a la empleada que, por nada del mundo, deje salir a Adrián de la casa. Mientras tanto, Adrián se intoxica y, de la nada, empieza a ver a Tobías. Este le grita diciéndole que es el culpable. Adrián se altera demasiado y le exige que se calle y lo deje en paz. Al mismo tiempo, Enrique llega a casa de Karina feliz porque está a salvo de milagro, pero Karina le reclama por hacer que mintiera sobre su hija y quedar como una mala madre. Enrique le cuenta que el Greñas está muerto. Karina le pregunta cómo lo sabe. Enrique le comenta que era su vida o la de él. Por otro lado, Roberto saluda a Luciana y se disculpa por la demora. Luciana le pregunta por qué viene tan agitado. Roberto le responde que tenía las esperanzas de encontrarse con Memo y ver qué punto les puede servir para dar con el Greñas. Pero se salió del lugar porque Karina lo llamó y le dijo que habían secuestrado a Gaby. Al escuchar eso, Luciana se preocupa y le pregunta si Gaby está bien. Roberto le responde que sí, porque Karina le explicó que esa llamada era falsa, lo que lo lleva a sospechar que Karina usó a Gaby para sacarlo de la investigación. Luciana le menciona que eso que dice es muy grave. Roberto comenta que, cuando regresó, vio que Enrique y Germán estaban saliendo de la casa de Mariana. Sin embargo, le duele que ella vaya a pagar las consecuencias por encubrirlos. Luciana le pregunta si le duele porque todavía la quiere. Por otra parte, Daniel se disculpa con Luis porque ya no podrá seguir trabajando. Luis le pide que no se preocupe, ya que tenía claro que solo iba a trabajar por un tiempo. Asimismo, le entrega el pago de la semana que trabajó. Daniel lo acepta y se lo agradece mucho. Luego de irse, Alexandra sale y abraza a su padre para desahogarse. Luis le menciona que no merece lo que le está pasando. Mientras tanto, Enrique le platica a Karina que Memo acabó con el Greñas porque él quería atacarlos. A su vez, Karina le pregunta por qué ese tipo decidió vengarse en vez de escapar, o acaso él tuvo algo que ver con el atentado que sufrió en la cárcel. Enrique le jura que él no hizo nada, pero al parecer alguien le mostró fotografías de su esposa siendo infiel y él se molestó. Luego, Francisco se enteró de que los iba a delatar y lo mandó a callar. Karina le expresa que ese Francisco se cree Dios. Enrique le comenta que ese tipo controla su vida y ahora quiere controlar su campaña, por lo que implora que lo ayude a deshacerse de él. Karina se asusta y le dice que está hablando como un criminal. Además, le recuerda que ella siempre lo apoyó en todo, y ahora está a punto de perder su libertad y a su hija cuando confirmen el supuesto secuestro. Roberto conversa con Luciana y le manifiesta que Karina está irreconocible, y presienten que algo muy grave estaba pasando en la casa de Memo para que Karina usara a Gaby. Luciana le da su más sincero apoyo. Roberto le pregunta qué va a decirle a Gaby cuando se haga justicia y Karina acabe en la cárcel. Luciana le afirma que es muy duro, pero aún así no podrán evitar que ellos paguen por lo que hicieron. Roberto le dice que es demasiado doloroso que la gente que creían conocer toda la vida no sean realmente buenos. Luciana le manifiesta que a ella lo único que le importa es que se tengan el uno al otro y que están haciendo lo correcto. Seguidamente, cambia de tema y le pide que revise el expediente del caso Capital Creciente que le entregó Joaquín.
Enrique le pide a Karina que se tranquilice porque Roberto no le va a quitar a su hija. Karina le pregunta cómo puede estar tan seguro, a lo que Enrique le responde que no hay manera de que los incriminen. Karina le aclara que Roberto siempre lo tendrá en la mira, siempre y cuando sospeche de él. Enrique le explica que lo dice por ella, ya que es lo más importante en su vida. Sin embargo, ella decidirá si quiere dar un paso más para estar con él toda la vida. Asimismo, Luciana le notifica a Roberto que Natalia y ella descubrieron que el expediente es falso, gracias a la suerte de que Natalia jugó a la lotería con los números que tenía el expediente original. Roberto le afirma que Natalia tuvo razón, y que Joaquín no la está ayudando para quedar bien con ella. Luciana le expresa que al principio creía que Natalia exageraba cuando decía que el verdadero culpable estaba evitando que reabrieran el caso, pero ahora se da cuenta de que tenía razón. Roberto le manifiesta que entonces su padre no es el verdadero culpable. Luciana le cuenta que su abuela siempre ha creído que es inocente, mientras que ella solo quiere llegar a la verdad. Roberto le comenta que uno de los puntos más débiles fue que nunca se estableció cómo salió el dinero de la financiera, y precisamente eso estaba investigando Manolo. Luciana le dice que igual su padre quedó como si él hubiera escondido ese dinero. Roberto le comenta que, después de que se cerró el caso, nadie se tomó la tarea de averiguar dónde estaba el dinero. Luciana le pregunta quién habrá sido la persona que se benefició de ese dinero. Más tarde, Germán le hace saber a Francisco y a los demás que Efraín y Hugo se llevaron el cuerpo del Greñas en un camión de mudanza sin levantar sospechas. Francisco le pregunta cómo está su hija. Germán le responde que está bien, a salvo del golpe que le dio el Greñas. Berta interviene y hace saber a Francisco que tuvieron suerte de que Memo hizo lo correcto. A su vez, Inés le pregunta a Germán por qué su marido no está para que les explique. Germán le responde que, por supuesto, están ganando tiempo. Además, le asegura que no se va a tardar. En ese momento, Enrique aparece junto con Karina y lo saluda. Roberto, por su lado, le menciona a Luciana que tiene la grabación que Manolo le realizó a Elizabeth Zampaño. Luciana le comenta que esa mujer trabajaba con su papá. Roberto reproduce la grabación para que Luciana la escuche. Esta se conmueve al oír cómo Elizabeth describe a su padre como un hombre bueno, trabajador, profesional y que siempre fue caballeroso. Luego le dice a Roberto que justamente así era su papá. Roberto le manifiesta que, por su tono de voz, ella fue sincera en lo que dijo. Seguido de eso, le reproduce el momento en el que Manolo le pregunta a Elizabeth cómo está tan segura de que Salvador Espinosa no se quedó con el dinero de esas cuentas, a lo que ésta le respondió que no había forma de que se quedara con ese dinero, teniendo en cuenta que, por instrucciones de Salvador, todos los movimientos eran electrónicos, y se necesitaban 3 datos específicos para realizarlos. Manolo le preguntaba cuáles eran esos datos. Elizabeth le responde que el primero era el número telefónico del cliente, compuesto por 8 dígitos, el segundo, el depósito con 12 números al azar, y el último, su clave personal con 6 dígitos, aclarándole que el cliente era el único que podía tenerla, lo que significa que la persona que realizó el fraude entró al sistema, tomó las claves y, poco a poco, se fue llevando el dinero. Susi le agradece y le menciona que solo espera que Elena deje de estar molesta con ella. Omar le sugiere que no le haga caso, ya que eso luego se le pasará. Asimismo, se despide de ella haciéndole saber que dejó a una vecina encargada y le está yendo muy bien en la tienda, además de informarle que pronto la irá a recoger para llevarla a la pensión. A su vez, Enrique les pregunta a Inés y a Karina si aceptan trabajar en equipo. Al ver que Inés no le responde, les pide que piensen en su hijo, por lo que ésta inmediatamente le contesta que no proteja a Karina metiendo a su hijo en eso. Karina, al escuchar eso, le comenta que no piensa aguantar su juego perverso, así que decide irse. Inés, al ver que Karina se levanta, le pregunta desde cuándo ellos empezaron a acostarse, y si se protegieron, o acaso pensaba amarrarlo con un hijo. Enrique le responde que todo pasó hace 2 años en su oficina y después la empezó a llevar a los mejores hoteles, para así terminar comprándole un departamento para sus encuentros, preguntándole a Inés si ya está satisfecha. Inés,
Al escuchar todo eso, se desborda en lágrimas y le da una cachetada a Enrique, pidiéndole que no se crucen en su camino a menos que sea necesario. A Karina le pide que no se sienta una vencedora porque no ganó a un hombre por el cual ella pelearía. Luego de que se fuera, Karina le expone a Enrique que Inés nunca se cansará de humillarla, además de que no parece que él la defienda. Enrique le manifiesta que con eso todo le quedó claro, y que no piensa quedarse callado ante nadie. Por otro lado, Berta le dice a Francisco que Enrique es un tonto, ya que cada día se enreda más con Roberto por su relación con Karina. Francisco le responde que ya habrá tiempo para solucionar ese problema. Berta le pregunta qué piensa de la relación de Luciana con Roberto. Francisco le responde que pensó que ya ellos habían terminado. Berta le contesta que él mismo le contó que son novios, pero que, aún así, deben aprovechar para sacarle frutos a esa relación y obtener ganancias con lo del caso Capital Creciente. Francisco le comenta que no sabe cómo, ya que Luciana le pide ayuda a Roberto para investigar lo del Capital Creciente. Berta le hace saber que eso es justo lo que quiere, explicándole que le harán llegar información falsa a Roberto para que él mismo le diga a Luciana que si fue su padre el culpable. Francisco le menciona que espera que eso funcione, ya que de lo contrario tendrá que hacer un sacrificio para que Roberto se detenga, porque tener a un ser como Luciana siempre es un punto bueno del que aprovecharse. Berta le hace saber que está hablando de su nieta, pero Francisco le deja en claro que Luciana no lleva su sangre. Al mismo tiempo, Luciana está acostada con Roberto, donde éste le expone que no está haciendo nada romántico, aunque, para protegerlo, sería capaz de quedar como un esqueleto. Roberto le explica que, si lo dice por su trabajo, no hay nada que pueda asegurarle, ya que siempre habrá riesgos. Luciana le pregunta si puede dejar de hacerlo, por lo que éste le contesta que no puede prometerle nada, pero sí puede darle su palabra de que, antes de tomar cualquier riesgo, pensará primero en ella. Por otro lado, Francisco va molesto con Enrique a reclamarle porque Inés salió afectada por lo de él y Karina. Enrique le hace saber que él mismo le dijo que de Inés se encargaba él, dejándole claro que lo único que quiere es que lo dejen trabajar. Francisco le manifiesta que lo quiere ver trabajando y no enfocado en sus juegos pasionales, preguntándole si tiene algún movimiento en su campaña. Enrique le hace saber que sí, y es que Memo trabajará con él porque eso es lo justo, ya que le salvó la vida a él y a Mariana. Francisco le pregunta si le está avisando o pidiéndole su opinión. Enrique, ya molesto, le pregunta si acaso debe pedirle permiso por cada paso que da, aclarándole que Memo trabajará con él. Francisco le expresa que está totalmente de acuerdo con eso y que está seguro de que Mariana también le estará, pero que, si Memo le da algún problema, no dude en decírselo, porque sabe cómo controlarlo. Enrique le pregunta si acaso lo mandará a una clínica de rehabilitación como lo hizo antes o lo desechará. Francisco le responde que él hace lo que se necesita, y lo mismo hará con Luciana, ya que está muy insistente con el caso del Capital Creciente. Enrique se enfada y lo toma del brazo para exigirle que no se atreva a hacerle ningún daño a Luciana. Francisco le pide a Enrique que no se preocupe, ya que aprovechará la cercanía que ella tiene con Roberto para que lo ayude a conocer la verdad, aclarándole que eso es lo que están creando, la conversación para que no queden dudas de que el papá de ella fue el culpable del fraude del Capital Creciente. Por la noche, encuentran el cuerpo del Greñas y hacen un reporte en el noticiero, donde informan que encontraron al culpable del caso Saldaña. Elena le reclama a Omar porque no la acompañó a llevarle flores a Tobías. Este le explica que estaba acompañando a Susi al hospital y aprovechó para ver al bebé. Sin embargo, Elena le deja saber que eso no es una excusa, contándole a Omar que Adrián estaba visitando a Tobías en el cementerio. Omar se enoja mucho y le pregunta si se atrevió él a estar allí. Elena le pide que no hable así de él, ya que estaba muy mal, culpándose por el accidente. En eso llega Daniel y ve el noticiero, donde muestran a El Greñas. Por otro lado, Luciana va con Gaby a su cuarto a buscar el libro que ella le compró a la niña. Mientras Roberto las espera, recibe una llamada de Quirino, quien le informa que apareció el cuerpo de El Greñas. Este le dice que al final lograron acabar con la vida de El Greñas. Quirino le hace saber que, cuando termine la entrevista con Berta,
le informará todo. En eso aparece Omar y le expone que, si ya apareció el cuerpo del Greñas, no tardarán en encontrar el cuerpo del Frijol y todo se sabrá. Roberto le pide que mantenga la calma, ya que si él se desespera, perderán todo lo logrado. Joaquín, al verlos, se esconde y escucha toda la conversación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.